Es este que está aquí, pero le repetí el mismo nombre donde dice socialización, laboratorio, tarea en casa. Ese es el enunciado de lo que estoy explicando. Entonces lo que voy a hacer es reemplazarlo. En donde en donde va a tener el mismo enunciado, pero va a tener los dos primeros presupuestos, por decirlo así, la estructura. Me permitan un momentico, yo le... Bien, ya lo acabo de subir. Tiene el nombre de... Dice presupuesto, laboratorio, presupuesto maestro. Vamos a ver aquí a rectificar. Bien, ahí está el enunciado. Y lo que vamos a trabajar el día de hoy, que va a ser esto. Y esto está acá. Vamos a ver. Listo. Bien, continuamos entonces. Antes de comenzar el desarrollo, voy a hacerle unas explicaciones con respecto a impuestos. Vamos a hablar primero sobre el IVA. ¿Por qué lo voy a hablar sobre el IVA? Porque si ustedes recuerdan, cuando les hablaba de que el producto aquí en el laboratorio dice aquí artículo que está grabado con IVA. Cuando ustedes escuchen decir un artículo o un servicio, porque puede ser un artículo o un bien o un servicio que está grabado con IVA, quiere decir que debe o pagar o comprar con IVA, en términos sencillos. Comprar, si ustedes son los que van a la empresa, va a realizar la compra de ese servicio o ese bien. Comprar. Y cobrar IVA es en el caso de la venta, como en este caso, que la empresa se dedica a la producción de colchón y el colchón está grabado, quiere decir que tiene IVA. Está sujeto a que se le cobre IVA, que la empresa le cobre IVA a sus clientes, en otras palabras. Pero para poder adelantar, se hace necesario que ustedes tengan conocimiento acerca de ese impuesto. Probablemente ya vieron, si vieron derecho tributario, pues mucho mejor. Van a repasar un poco el concepto. IVA significa impuesto al valor agregado. Entonces yo les voy a explicar aquí de las dos vías, dos formas. Uno, teniendo en cuenta las compras, y otro teniendo en cuenta las ventas. Vamos a suponer que ustedes compran 1.000.000 de pesos de productos, o mejor, de materiales para la empresa. Llámese telas, llámese cualquiera. 1.000.000 de pesos. Si esos materiales están grabados con IVA, vamos a suponer que sea el 19%,
el IVA del 19%, el 19% de 1.000.000 daría 190.000 pesos. Al momento de pagar, tendrían que pagar 1.190.000 pesos, que está conformado por el 1.000.000 de pesos por el costo del material, más 190.000 pesos por el valor del IVA. Total a pagar 1.190.000 pesos. Este IVA que está aquí se conoce como IVA descontable en términos fiscales, es decir, para efecto de impuestos. El IVA que ustedes o la empresa paga por las compras se denomina IVA descontable. ¿Por qué? Como su nombre lo indica, ustedes se lo van a poder descontar posteriormente y ya lo verán. Esto con respecto a las compras. Con respecto a las ventas, cuando ustedes, en este caso la empresa, vende ya su producto, también debe cobrar un IVA, pero no lo va a cobrar sobre 1.000.000 de pesos, porque esto es lo que le costó sus materiales. Cuando la empresa va a vender, dice, mi producción fue de 1.000.000, o lo que yo compré fue por 1.000.000, pues yo debo vender por un mayor valor. Voy a agregarle 500.000 pesos de utilidad, entonces vende por 1.500.000. Y a ese 1.500.000 le dice al cliente, un momentico, usted me debe también pagar un 19% de IVA. Entonces, el IVA correspondiente al 19% de 1.500.000 da 285.000 pesos. Y el cliente debe pagar entonces 1.785.000 pesos, que corresponde al 1.500.000 por el precio de venta del producto o servicio, más los 285.000 pesos por concepto del IVA. Y este IVA, por concepto de las ventas, se llama IVA generado. Ya cambia de nombre, se denomina IVA generado. Conclusión: por las compras, ustedes como persona actual, o en este caso la empresa, pagaría 190.000 pesos de IVA, y al momento de ustedes vender o la empresa vender, cobraría 285.000 pesos de IVA. Fíjense que son dos cosas diferentes. Al final del bimestre, porque el periodo, fíjense, aquí le estoy colocando, el periodo de presentación del impuesto del IVA es bimestral. Vamos a suponer que esto se produjo en el bimestre enero-febrero. Entonces, en marzo tendrían que pagar el IVA. Pero ¿cuánto van a pagar? Se va a pagar la diferencia entre el valor cobrado por la venta y el valor que le cobraron por la compra. Es decir, 285 menos 190 pagaría nada más 95.000 pesos. Por eso se llama IVA descontable, porque este valor se lo descuenta cuando vaya a realizar el pago. Este valor es el que se genera por las ventas. Ahora, ustedes han escuchado hablar impuesto al valor agregado. ¿Quién lo paga realmente? Es el consumidor final. Si la empresa o ustedes compran un producto o un servicio grabado y se quedan con ese servicio, no lo consumen, no lo transfieren a través de una venta, sino que se quedan con él, se lo consumen, pues lo asume directamente el consumidor final. Pero en este caso, si lo compran y después lo venden, eso se transfiere al consumidor final. Por eso se llama impuesto al valor agregado. Quien lo paga definitivamente es quien se queda o quien consume el producto final. Así sencillo para explicar. Ahora, retornamos. Impuesto al valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado? ¿Quién me puede responder cuál es el valor agregado?
A ver, alguien que me responda aquí cuál es el valor agregado. Hay 28 estudiantes conectados. 27, hay estudiantes. A ver, y alguno de esos 27, o no creo que ninguno sepa cuál sería el valor agregado. No serían los 190.000. Bien, el valor agregado, ¿sí? No serían los 190.000. No, los 190.000 pesos. El valor agregado viene a ser la utilidad. Y fíjense que se la estoy colocando aquí. ¿Por qué agregado? Compraron por 1.000.000 y vendieron por 1.500.000. Agregaron 500.000 pesos. Este es el valor agregado. Y si nosotros hacemos la prueba y le sacamos a este valor agregado el 19%, viene que me da 95.000 pesos. Exactamente los 95.000 que se produjeron al momento de realizar la diferencia o la operación, tomando el IVA generado por las ventas menos el IVA descontable por las compras, da exactamente 95.000. Y repito, estos 95.000 pesos es el valor del IVA que debería pagar, en este caso, el ejemplo, la persona natural jurídica, y que coincide con lo que les he dicho. El IVA significa impuesto al valor agregado. El valor agregado fue la utilidad 500.000 y da exactamente 95.000 pesos. Entonces, fíjense, ese es el concepto de la forma más sencilla como puedo explicarlo para que les quede claro. ¿Por qué lo estoy haciendo? Primero porque en esta empresa que van ustedes a presupuestarle el año 2020, los colchones están grabados por IVA. Significa que deben cobrar IVA. Pero también significa que van a tener que comprar algunos productos, en este caso materiales grabados con IVA. Cuando compren esos materiales grabados con IVA, pues se van clasificando como IVA descontable, pero cuando vendan el o los colchones van a tener que cobrar IVA y cada bimestre van a tener que realizar un pago por la diferencia que se presente entre el IVA generado y el IVA descontable. Esa es la razón por la cual he hecho énfasis con respecto a este impuesto. Sí. Si el pago del IVA es bimestral, porque en el mes de marzo solo se va a pagar 95.000 pesos. O sea, yo sé que es la diferencia, pero entonces en el mes siguiente se cobra marzo, junio, marzo, abril y mayo. Enero, febrero, marzo y abril se paga en mayo. Fíjense que aquí yo estoy registrando enero y febrero se paga en marzo. Ahora, marzo y abril se debe pagar en mayo. Ahora, hago una aclaración. Hay algunas excepciones para algunas personas naturales o jurídicas en donde la periodicidad de presentación, liquidación y pago de la declaración de IVA no son bimestrales, sino son cuatrimestrales. Hay unos casos especiales. Aquí estamos asumiendo que esto es una empresa ya mediana y que cumplen con la condición de que tenga que presentar bimestralmente el IVA. Entonces, conclusión, para este caso, la periodicidad de presentación de las declaraciones sería cada 2 meses. Se toma enero, febrero, se presenta en marzo. ¿Qué se presenta y paga? Se presenta la declaración del bimestre enero, febrero, pero se está pagando, se está pagando es el valor liquidado que se presente por la diferencia entre el IVA generado y el IVA descontable. Repito, IVA generado por las compras, por las ventas, y el IVA descontable por las compras. Entonces, para recapitular con la estudiante que me estaba preguntando que por qué 95.000, repito, es por eso, porque al momento de vender
tiene que cobrarle un IVA a sus clientes o a su cliente del 19% sobre el valor de una venta que realizó, pero ya esta venta tiene incluida una utilidad, porque había comprado era por 1 millón. Y cuando compró por ese millón también le quitaron o le practicaron, digo le quitaron como para explicarme mejor, o sea, le cobraron 190,000 pesos. Cuando la persona compró, según este ejemplo, pagó el millón de pesos que era el precio de compra, más 190,000 pesos IVA, pagó 1.190.000. Pero cuando vendió ese artículo, lo vendió por un mayor valor, le agregó 500 y lo vendió por 1.500.000. Tuvo que cobrar 285. Este IVA que cobró aquí no es de la persona, este IVA es de la DIAN. Por eso tiene que pagarlo los primeros días del bimestre, del mes siguiente del bimestre. Entonces, por eso es que dice, pagué 285, pero a mí me cobraron 190, yo pago la diferencia. ¿Por qué? Porque yo debo, o la persona debe pagar es sobre el valor agregado. En este caso, el valor agregado fue 500,000 pesos. El valor agregado viene a ser la utilidad, en otras palabras, la utilidad. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Que vamos ahora a explicarles sobre retención en la cuenta. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto, antes. Sí. Si no hay venta, no hay derecho a IVA. Sí, porque al momento de decir un ejemplo, si la venta fue del 80% de la mercancía, bueno, me está hablando en términos porcentuales, 80%, yo debo saber cuánto costó, en términos, digamos, de peso, cuánto es el valor, y si me dice 100 millones, bueno, 100 millones por el 19%, eso daría 19 millones de pesos de IVA. Tiene que haber un valor en absoluto, un valor en pesos. Si no hay ventas, no hay ingresos. Si no hay ingresos, no hay que pagar, no hay que cobrar, porque estamos hablando de ventas, no hay que cobrar ningún IVA. Pero es posible que la persona natural o jurídica compre bienes o servicios grabados con IVA, pague el IVA, y si no realiza una venta durante el periodo, pues no cobra. En ese momento tiene que presentar la declaración de IVA, y en su declaración de IVA le va a quedar un saldo a favor. ¿Por qué? Porque el valor que pague la persona o la empresa, ese IVA es descontable, por eso se llama IVA descontable. Ejemplo, para explicarme, vamos a suponer que en el bimestre enero-febrero, usted compró 1 millón de pesos de bienes grabados y pagó entonces 1.190.000, pero resulta que no vendió por cualquier circunstancia, la venta fue 0. ¿Qué ocurre aquí? Hay un IVA descontable, pero no hay IVA general. Como este IVA es descontable, ese IVA es suyo, usted lo está pagando. ¿Qué ocurre? Fíjense que aquí me da negativo, no hubo utilidad, entonces no hay derecho a un pago de IVA, no hay derecho. Este IVA descontable le queda a usted como un valor a cobrarle a la DIAN, eso se llama saldo a favor. Cuando llegue el próximo bimestre, es decir, marzo, abril, entonces en mayo tienen que hacer la liquidación. Ya usted lo más probable es que haya vendido una suma muy superior, entonces va a hacer la operación. Vamos a suponer que en lo que fue marzo, abril, vendió 2 millones de pesos. Yo no sabía que la DIAN devolvía dinero. Sí. Pues, sí, no devuelve, descuenta. De pronto descuenta si de lo que venda próximamente. Y lo devuelve también cuando haya lugar a ello. Sí, ahí por ejemplo, en esta pandemia que hubieron 3 meses que estuvo todo cerrado. Sí, ha habido devoluciones.
de IVA y devoluciones de renta. Sí. Ahora, la devolución no es porque, por ejemplo, si le queda aquí un saldo, como aquí le estoy mostrando, vamos a suponer que había pagado 190 y demoró, no vendió en el bimestre anterior, pero después vendió 2 millones de pesos, 380,000 pesos. Bueno, aquí tendría que pagar nada más 190,000 pesos. O sea, es la diferencia. Pero vamos a suponer que no vendió nada. En este momento el saldo a favor sería, dice que está negativo, el saldo a favor serían 190,000 pesos. Si cumple con los requisitos establecidos por las normas tributarias y todo eso, podría reclamarlo. Claro que 190,000 pesos no amerita hacer una reclamación. Me refiero para el caso de un ejemplo, imagínense 190 millones de pesos, se pueden reclamar. Dependiendo, hago la aclaración, si cumple unos requisitos tributarios. No todos los productores o los, en este caso, las personas naturales o jurídicas van a poder cobrar IVA porque no. En el caso de los exportadores, les pongo el ejemplo, aquellas constructoras que construyen viviendas de interés social, hay una ley especial y el IVA se le puede devolver de acuerdo a una legislación especial. En el caso de si usted declara renta y le queda un saldo a favor, usted lo puede reclamar siempre y cuando le demuestre la DIAN de que su ingresos y egresos fueron relacionados correctamente en la declaración de renta. Usted puede reclamar ese saldo. No es llegar allá, yo tengo aquí un saldo a favor, por favor devuelva. No, eso no es así. Hay un procedimiento, hay que reunir una documentación, pero sí se lo devuelven si cumple con los requisitos. ¿Alguna otra pregunta? No hay más inquietud. Bueno. Conclusión. Cuando se vende producto grabado y se compra también esos productos grabados, se genera entonces un valor a pagar por la diferencia. 1, 2. Cuando se compra un producto o un servicio grabado, el IVA que se produce allí se conoce como IVA descontable. 3. Cuando se vende, en este caso, un producto o un servicio grabado, el IVA que se produce allí en esa operación se denomina IVA generado. La diferencia entre el IVA generado y el IVA descontable es el valor a pagar en el bimestre. Si el periodo es bimestral, se presentaría los primeros días del mes siguiente al bimestre, del mes siguiente, o sea, si es enero-febrero, del mes siguiente al bimestre enero-febrero, en este caso. Bien. Seguimos con la retención en la cuenta. ¿Por qué les voy a hablar de retención en la fuente? Primero, porque la retención en la fuente no es considerada un impuesto, sino un mecanismo de recaudo, es decir, entre comillas, de cobro anticipado del impuesto de renta. 1, 2. Toda persona natural o jurídica, después que se encuentre en lo que se llamaba régimen común, hoy en día se le conoce como responsable, ¿sí? Que está obligada a practicar retención en la fuente. Se le conoce con el nombre de agente retenedor. Entonces, para el caso de la empresa Lindo Sueño, va a tener que cobrar retenciones en la fuente y va a tener que pagar también retenciones en la fuente dependiendo de la operación.
Las retenciones en la fuente tienen unos porcentajes sobre los cuales son los que deben aplicarse. Por ejemplo, la prestación de un servicio de honorario. Vamos a suponer, uno de ustedes presta servicio de asesoría profesional a una empresa. Ese concepto se conoce, ese servicio se conoce como honorario. Los honorarios, por disposición legal, generan una retención en la fuente que se conoce también con el mismo nombre, retención en la fuente por honorario. Y a partir de $1 que se gane, se le debe practicar el 10% de retención en la fuente. Es decir, que si alguno de ustedes cobra un servicio de asesoría por 4 millones de pesos, pues si la persona que recibe ese servicio está autorizada como agente retenedor, pues tendrá que cobrarle el 10% de retención en la cuenta, que sería 400,000 pesos. En el caso de las compras, si ustedes compran una mercancía o unos materiales y que excedan los topes, en este momento las compras están en el orden de los 800, casi 900,000 pesos. Si se excede esos topes, eso implica que se debe afectar con una retención en la cuenta. Cuando ustedes compran, vamos a suponer 1 millón de pesos de mercancía o de materiales, cuando le van a pagar a su proveedor, es como si le dijeran, y lo digo así de manera sencilla para explicarme, es como si le dijeran: un momento, la mercancía cuesta 1 millón, yo no te debo pagar 1 millón, te debo pagar 1 millón menos el 2.5%. ¿Por qué? Porque la ley tributaria me obliga a que yo le cobre una retención en la fuente a ese proveedor, y al mes siguiente yo tengo que decirle a la DIAN, aquí tiene el 2.5% que yo le cobré a Pepito Pérez o a Juanito o a Joselito. Entonces, Joselito, cuando presenta su declaración de renta, que es todos los años, cuando haga la liquidación o el contador le haga su liquidación, le va a decir: Joselito, su impuesto de renta dio 3 millones de pesos, pero como usted ya pagó anticipadamente, vamos a suponer 2 millones de pesos, lo que le practicaron por retención en la fuente de 2 millones, nada más pague la diferencia. Por eso se llama mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de renta. Esa es la famosa retención en la cuenta. ¿Por qué surgió este mecanismo? Te voy a contar así a título de historia para que se les quede mejor grabado, entre comillas, la película. Hace muchos años, el Estado colombiano recaudaba sus ingresos por impuestos todos los años en una fecha. Un ejemplo, vamos a suponer que eran los meses por ahí de mayo a junio. Recaudaba sus impuestos. Eso es una obligación del Estado, cobrar impuestos, como también una obligación de todo colombiano pagar su tributo. Entonces llegaba al Estado colombiano y tenía que esperar 1 año para recibir los impuestos. A alguien se le ocurrió de inventarse este mecanismo que se conoce como mecanismo de recaudo anticipado, y dijo: nosotros no podemos estar sufriendo, el país no puede estar sufriendo, el Ministerio de Hacienda en este caso, sufriendo por falta de recursos. Porque tendría que esperar 1 año. Vamos a inventar un sistema a través del cual los contribuyentes, es decir, toda persona que declara y paga impuestos, nos vaya pagando de manera anticipada el impuesto de renta. ¿Cómo así? Crearon este mecanismo en donde dijeron: cada vez que realice una compra, una persona tendrá que, en este caso el comprador, tendrá que practicar la retención al vendedor, como quien dice, descontarle
Y en este caso el comprador va y le paga a la DIAN a través de los bancos. De tal forma que cuando el contribuyente, en este caso le coloqué el nombre de Joselito vaya a presentar su declaración, Joselito diga, repito, mi impuesto de renta por todo el año dio 3 millones, pero como ya me practicaron 2, nada más pago 1. Esa es, en síntesis, de manera como no encuentro la palabra, lo más sencillo, a título de un cuento, para explicarme por qué el famoso concepto de retención en las fuentes. Conclusión, en términos ahora sí ya económicos y contables, la retención en las fuentes es un mecanismo de recaudo anticipado de impuestos. En este caso estoy hablando del impuesto de renta, porque después que salió ese mecanismo para impuesto de renta, se copiaron también las administraciones distritales, se copiaron y también dijeron, vamos a crear retención en la fuente por impuesto de industria y comercio, como también crearon retención en la fuente por IVA. En otras palabras, hombre, la retención en la fuente es un anticipo que uno va haciendo, o mejor, el pago anticipado, para explicarme, que uno va realizando y después se descuenta esos valores que ha realizado de manera anticipada. Para este caso del ejercicio van a tener que hacer eso. ¿Por qué? Porque primero que todo es una persona jurídica y es muy difícil encontrar una persona jurídica, es decir, una empresa que no cobre ni IVA si el producto que vende es grabado y que no practiquen retención en la fuente. Es muy difícil. Y en el caso, si es una persona natural, pues debe estar autorizada. En este caso, la misma ley da los mecanismos, da cuáles son las pautas para que una persona natural se convierta en agente retenedor, es decir, pueda practicar retención en la fuente. Entonces, si hay alguna pregunta hasta aquí, con mucho gusto, trato de explicarme lo mejor posible. Por eso le digo, aprovechen, pregunten, porque si no, yo presumo de que todo está claro. Sí, señor. A ver, si me está hablando del impuesto de renta, me está hablando, o sea, hace referencia a retención en la fuente, ¿sí? Ok, vuelvo y le coloco, sí. Uh-huh. Ok. Ajá. Claro. Bueno, ¿qué ocurrió ahí? Sí, claro. Sí, los cobró alguien más, pero ese alguien más, usted se los pagó a la DIAN. Ahora le vuelvo a explicar. Usted prestó, fíjense cómo en el caso suyo, usted prestó unos servicios, en este caso de honorarios, y le cobraron el 10%. ¿Por qué le cobraron el 10%? Primero, cuando una persona natural o jurídica presta un servicio en donde prevalezca el intelecto, es considerado como un honorario. En este caso, el intelecto sería una profesión como el caso suyo. Ya eso, no todo el mundo presta ese servicio. Se sobreentiende que es una persona capacitada, que estudió y que tiene unas connotaciones especiales y no todo el mundo hace. Por lo tanto, prevalece el intelecto. Usted tiene que pensar para poder desarrollar el trabajo. Listo, está ahí. Eso conlleva a que su cliente
esté obligado a practicarle la retención a la fuente por el 10%. Y eso dependiendo si es declarante o no. Si es declarante, si es declarante el 11%, y si no es el 10%. Ustedes le practicaron el 10%, me dice. Es decir, que recibió un menor valor porque le descontaron. Bien. ¿Usted declara? ¿Aló? No declara. Bueno, bien. Si usted declarara renta, cuando usted presente su declaración de renta o presentara su declaración de renta, vamos a suponer el impuesto le daba 1 millón de pesos. Usted tenía que decirle a la DIAN, mi impuesto dio 1 millón de pesos, pero la empresa tal me descontó. En este caso fueron 80 y pico mil de pesos. Usted tendría que pagarle 900 y algo dependiendo del descontado. ¿Por qué? Porque ya la empresa, esa que usted me dice, le descontó anticipadamente una retención en la fuente, se la descontó, la empresa no se quedó con ese dinero, la empresa que le descontó ese dinero tuvo que haberse pagado a la DIAN y haberle informado, este descuento se lo practiqué a Julanito de tal, con la cédula número tal. Ya. O sea, no es para que se quede con ese dinero en el caso del agente retenedor, no. Lo cobra, pero tiene que pagárselo a la DIAN posteriormente. No sé si quedó claro ahí. Sí, profe, o sea, la retención de fuentes se le cobra al proveedor siendo que uno fuera la empresa. Sí. Entonces, fíjense, si fuera un servicio, en el caso de los servicios, en donde no prevalece el intelecto, pero hay un trabajo más físico, es considerado como un servicio. El servicio se le cobra una tasa del 4 o del 6% de retención, dependiendo si es declarante o no declarante. Se cobran ese porcentaje. De todas formas, se descuenta la retención a la fuente, se lo puede descontar el declarante. Y hago énfasis, si declara, porque si no declara, como en el caso del estudiante que me acabó de hacer la pregunta, si no declara, pues no tiene derecho a recuperar ese valor, sino que la legislación tributaria asume que ese 80 y pico de pesos que le cobraron fue su impuesto de renta. Por eso es que se llama mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de renta. ¿Alguna otra pregunta? Estos temas son importantes que en este caso gerente, administrador, debe tener unos conocimientos previos. ¿Por qué? Porque al momento de realizar una transacción, tiene que hacer cálculo, en el sentido de que una cosa es el valor de compra. ¿Qué tal una negociación de 100 millones de pesos, pero el producto está grabado y la persona nada más tenga 100 millones de pesos guardaditos, y cuando vaya a pagar, no, eso le da 119 millones de pesos? No tuvo en cuenta no tuvo en cuenta el IVA del 19%, y ya la cuenta que tiene que pagar no son 100 millones, sino 119 millones de pesos. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta el IVA cuando el producto está grabado o el servicio. Y en caso de la retención en la fuente, en una transacción u operación, se puede generar IVA, retención en la fuente, se puede generar ICA, o sea, industria y comercio, dependiendo la transacción. Continuamos entonces, si no hay más interrogantes. Profe, subo un momentico. Sí. Uno por decir, esto es lo que yo entendí, uno le compra al proveedor 4 millones. Esos 4 millones le cobra el 10%. La diferencia son 400.000, la diferencia son 3.600.000. Esos 3.600.000, ¿qué? O sea, ¿cuánto es lo que se le paga? Los 400 y los 360 es como que lo que le queda. Vamos a hacer un ejemplo completo. Usted realizó
Vamos a colocarle aquí. Prestó servicios, vamos a colocar aquí, durante el año, ejemplo, 40 millones de pesos de servicios profesionales a diferentes empresas. Esas diferentes empresas le cobraron a usted el 10%, de retención en la fuente por honorario. Usted tuvo que pagar o le descontaron 4 millones de pesos. Bien, cuando viene la fecha de presentación de su declaración, usted, si sabe o si no busca su contador le va a hacer la declaración de renta y en los cálculos que haga el contador le va a decir, bueno, su impuesto de renta, vamos a hacerlo aquí para que vean. Después que haga todo un procedimiento, que esto no es así, en la práctica no es como se lo estoy diciendo, no, esto tiene todo un procedimiento y es un estudio especializado de tributarias, pero vamos a suponer que su contador le diga, su impuesto de renta le dio 5 millones de pesos. Cuando usted vaya a realizar el pago, cuando esté realizando la declaración de renta, su contador le va a decir, pero usted pagó una retención en la fuente, la empresa tal le cobró 1 millón, la otra empresa le cobró otro millón y otra empresa le cobró 2 millones total, pagó retención en la fuente por 4 millones de pesos. El impuesto liquidado da 5 millones. Entonces usted dice, no, sí, pero a mí me descontaron ya 4. ¿Qué se necesita? Que usted le solicite los certificados de retención en la fuente a todos sus clientes que le practicaron a usted la retención en la fuente. Usted va allá a la empresa, qué sé yo, digamos, 3 o 4 empresas donde usted prestó el servicio y donde le practicaron la retención. Usted solicita los certificados y eso le queda como una evidencia. Entonces, cuando ya va a presentar la declaración tiene unos renglones allá donde dice impuestos del año grabable 2000, vamos a poner 19, 5 millones, y dice por aquí menos retenciones, frecuente. ¿Cuánto? Usted le descontaron 4 millones. Entonces, después el formulario, ese formulario dice más o menos así: valor a pagar. Entonces, aquí se va a callar la diferencia. Usted pagaría nada más 1 millón de pesos. ¿Por qué? Porque ya pagó de manera anticipada 4, y esa es la razón por la cual yo les decía como mecanismo de recaudo anticipado. Esto sería el valor a pagar, 4 millones de pesos. 1 millón de pesos. ¿Sí quedó más claro? Sí, si porque no, es en el ejemplo de prestar servicio. Bueno, en el ejemplo de compra a proveedor. Bueno, compra a proveedor sería, las compras están en el 2.5 o pueden ser en el 3%. Vamos a suponer, en el caso de compra de materiales, 2.5%. Y que usted vamos a hablar de todo un año, porque la declaración, como esto se cruza anualmente con la declaración, usted mensualmente va realizando las operaciones y le van practicando la retención y usted solo va acumulando en su contabilidad cada vez. Vamos a suponer, en el mes de enero, usted vendió 20 millones. El 2.5%, eso le da 500,000 pesos. Eso fue en el mes de enero. Ahí ya tiene 500,000 pesos y usted en su contabilidad debe ir registrando, tengo 500,000 pesos anticipados. Llegó el mes de marzo, vendió 30 millones. Eso le da 750 y ya tengo 750 más y ya van 30 más 20. Y vamos a suponer, durante todo el año vendió 200 millones.
durante todo el año vendió 200 millones de pesos. Ya no es retención por honorario, sino en este caso por compras. Perdón, en este caso sería por ventas, pero usted ve la que está vendiendo y usted le quitaron retención por la venta 2.5, ya tiene 5 millones de pesos. Cuando hace su declaración, que la declaración consiste en tomar los ingresos de ventas, menos los costos, lo que le costó la mercancía que usted vendió, menos los gastos, y eso habla de unos costos y gastos deducibles, porque no todos los gastos son deducibles para efectos tributarios. Vamos a suponer que aquí le dio 7 millones de pesos el impuesto de renta. ¿Por qué? Después de haber hecho toda esa operación que le manifesté, 7 millones. Entonces usted dice, yo le vendí a tantas empresas y me practicaron retención en la cuenta. Aquí tengo mi certificado como prueba. Usted lo consigue. Aquí el contador le hace su operación. Tiene aquí 5 millones de pesos que ya usted pagó anticipadamente. Por eso se llama mecanismo de recaudo, la retención. Ya usted pagó 5 millones anticipados. De 7 millones que le da el impuesto, menos las retenciones que le practicaron, pague 2 nada más. Así funciona el mecanismo de recaudo anticipado por retención en la cuenta. Por eso es que la retención en la fuente no la consideran como un impuesto, sino es un procedimiento, un mecanismo para cobrar de manera anticipada estos 7 millones de pesos que usted durante el supuesto año del ejercicio usted tendría que pagar por impuesto de renta. Esa es la esencia, por decirlo así. Ok, ahora sí me quedó claro, porque yo pensaba que eso lo pagaba era otra persona y no uno. No, quien lo está pagando es usted, que está vendiendo o un artículo, como en este caso que está vendiendo un artículo. Ajá, y después al final te lo descuentan lo que tú has pagado. Sí. Cuando tú vas a hacer ya anualmente el cálculo de lo que te falta, la declaración de renta, sí, es donde te descuentan y tú pagas el otro, la otra parte. Sí, la diferencia, sí. Entonces usted para poderse descontar esto que usted debe ser primero que todo declarante, porque si usted no declara, pues no va a presentar declaración, y si no presenta declaración, pues pierde esto que le descontaron. Pero si usted es declarante, te dice, sí, yo soy declarante, como le digo, diferentes empresas me practicaron la retención en las fuentes, y eso lo conoce la DIAN, porque las empresas que le practicaron a usted la retención en las fuentes, ellos tienen que todos los meses a través de los bancos decirle a la DIAN, tome, aquí le estoy pagando la retención en la fuente, que yo le practiqué a Julán, Sultano, Juanito, Pepito. La DIAN sabe porque ellos tienen un software allá que se llama el MISCA, y hay una información exógena también que se reporta. Que ustedes han escuchado hablar de los medios magnéticos, la información exógena, ahí va reportada todas las operaciones de compra y venta que realizan las empresas. Y si a usted le practicaron una retención, la empresa que le practicó la retención le informa a la DIAN, yo le quité la retención en la fuente por valor de 5 millones de pesos durante todo un año al contribuyente de nombre tal, con el ni tal. Entonces, por eso es que usted cuando presente la declaración, usted dice 7 millones de impuestos menos esto, ya la DIAN lo sabe, porque ella aparece, usted va a aparecer allá en los reportes de la DIAN. Sí, aquí aparece menos 5 millones, es correcto. Si usted llegase a colocar aquí una retención de, vamos a suponer, de 7 millones de pesos, dice, no voy a colocar aquí 7 millones para no pagar nada. No, ahí está cometiendo un delito, y lo más probable es que la DIAN la va a llamar y la va a requerir, y esto es bastante grave. Sería apropiaciones de recursos del Estado. Si tiene cárcel, es delicado. Por eso es que usted debe pedir los certificados. Los certificados debe pedirlo para tener las bases, las pruebas de que a ustedes le quitaron esa retención en la cuenta. Sí, señor, le escucho. No, ahí se está perjudicando usted. Y la única opción que tiene es que usted puede corregir la declaración. Si usted se da cuenta, usted puede corregir la declaración. Ahora, la corrección de las declaraciones tiene una sanción.
Por eso es que es delicado. Si usted se equivoca en una declaración de renta y va a corregir, tiene que pagar una sanción, dependiendo. Si la declaración le da un mayor impuesto a pagar, tiene que pagar una sanción por corrección, más unos intereses sobre la diferencia dejada de pagar. Pero si la declaración al corregirla le da un mayor valor a usted a favor, ahí no paga sanción. Entonces tiene esas posibilidades que se pueden presentar. Pero tiene, valga la redundancia, tiene la posibilidad de corregir su declaración y recuperar lo que ha dejado de cobrar. ¿Sí? Profe, ¿y una empresa cómo se convierte en autorretenedor? Por los ingresos. La DIAN. Cuando gana más de 47 millones, creo, 3 salarios mínimos. No, salarios mínimos. Sí, la DIAN es la facultada para clasificar como autorretenedores a sus contribuyentes de acuerdo al volumen de ventas o de ingresos que tenga durante el año grabado inmediatamente anterior. Ya, entonces la DIAN nos clasifica como autorretenedores. ¿Qué otra pregunta tiene? No hay más inquietud, ¿verdad? Pero fíjense, además del impuesto de renta, además de la retención, además del IVA, hay otro impuesto que deben asumir las personas. Profe, yo creo que después de pagar todos esos impuestos no le queda nada de ganancia. Ahí lo que gana. Por eso es que es importante los presupuestos para poder definir con anticipación si es viable o no el negocio. Uno, o si ya el negocio está funcionando, si se requiere ajustar precio de venta o ajustar costos, lo que es posible que los costos no estén controlados y entonces estén muy elevados los costos y se esté trabajando con un menor margen de rentabilidad. Entonces fíjense que por eso es que es importante los presupuestos. Entonces, además, fíjense, de los impuestos que les he mencionado, existe un impuesto que ustedes han debido escuchar hablar que se conoce como el ICA. El ICA es Impuesto de Industria y Comercio. Y este impuesto es uno de los más onerosos, los más costosos para la empresa o para las personas naturales. ¿Por qué? Porque mientras que el impuesto de renta se aplica sobre el valor de la utilidad, ojo, el impuesto de renta se aplica sobre el valor de la utilidad que usted tenga en un periodo, pero el impuesto de industria y comercio es sobre la venta, gane o pierda, se aplica el porcentaje que va expresado en el milaje, no va expresado en porcentaje, sino en milaje. Y hay una tabla dependiendo de la actividad económica de la empresa, así hay una tabla para establecer o definir cuál es el milaje que le corresponde. Para el caso del ejercicio, yo asigné un milaje de 9.6 por mil. Ejemplo, y es bimestralmente también. Si una empresa, si una persona, vamos a suponer, vende 60 millones de pesos y la actividad económica establece que el milaje de 9.6 por mil, o sea, entre mil, cuando realiza una venta por este valor, tiene que automáticamente hacer la operación y tomar esto por 9.6 y dividirlo entre 1000. ¿Qué significa? Que tiene que pagarle por esa venta, tiene que pagar 576,000 pesos. ¿A quién? En este caso sería al distrito. Ya esto es un impuesto ya municipal. Fíjense, en cambio, si fuera impuesto de renta, tendría que decir, esta es la venta, menos los costos, menos los gastos. Listo, la utilidad por esa venta, vamos a suponer que fueron 8 millones de pesos. Por el 33%,
ese sería el impuesto. Me equivoqué aquí. Vamos a suponer que la utilidad fuera de 8 millones de pesos. El impuesto sería los 8 por 33%. El impuesto sería 2.640.000 pesos, el impuesto de renta. Ahora, esto hablando de que sea una empresa, una persona jurídica, porque las personas jurídicas tienen una tasa de impuesto muy diferente a la de las personas naturales. Cuando yo hablo de personas, cuando hablo de personas en términos económicos, acá en términos financieros, ustedes deben estar en capacidad de que puede ser una empresa o puede ser cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Por el concepto de persona natural y persona jurídica. Ese concepto ustedes debieron haberlo estudiado en algún momento. Las personas naturales somos todos nosotros. Las personas jurídicas son las empresas, las que tienen una personería jurídica, que la representa una persona natural que se llama gerente o administrador. Entonces, tanto las personas naturales como nosotros tributamos, es decir, pagamos impuestos, y las personas jurídicas también, pero la tasa o el porcentaje es diferente. Las personas jurídicas tienen una tasa del 33% en este momento, como en este ejemplo que les estaba colocando aquí. Pero si fuera una persona natural, hay unas tablas especiales que son muy diferentes y son un poco más, para hacer práctico, un poco más condescendiente, más suave la tasa o los porcentajes. Entonces, a donde quería llegar es que mientras que el impuesto de renta se liquida sobre la utilidad, el ICA se liquide sobre la venta, gane o pierda, hay que pagar un impuesto que se denomina, un impuesto municipal que se denomina Impuesto de Industria y Comercio, el famoso ICA. Entonces, fíjense todo lo que ha implicado esto. Y esto lo he pues traído lo he resaltado en esta clase porque tiene que ver con el laboratorio, 1, y 2, tiene que ver con ustedes como administradores que se están formando, y de pronto los que tengan ya su negocio van creciendo y deben ir pensando de que en algún momento tendrán que convertirse en responsables de IVA. Lo que ustedes escuchaban mencionar antes, que se llamaba régimen común, ya no se le llama régimen común, ahora se le llama responsable y no responsables de IVA, pero son las mismas características. Si ustedes comienzan un negocio, pues si el negocio es pequeño, pues no son responsables de IVA. Deben registrarse en Cámara de Comercio, deben tener su RUT, su NIC, prestan el servicio, pero después que pasen ciertos topes de ingresos, que está en el orden de los 100, no recuerdo exactamente, como 112 millones de pesos, 114 millones de pesos más o menos. Como pasen de esos topes y el producto que vendan o el servicio que prestan sea grabado, automáticamente deben clasificarse ante la DIAN como responsables de IVA. ¿Qué significa? Que tienen que facturar lo que vendan o el servicio que prestan, que tienen que cobrar un IVA y pagárselo a la DIAN, que tienen entonces también que aplicar retenciones en la cuenta. Cuando ustedes vayan a pagar, van a pagar 1 millón, un momentico, no te pago 1 millón, déjame practicarte la retención en la cuenta que yo se la voy a pagar a la DIAN al siguiente. Todo eso implica cuando ya la persona natural es responsable de IVA. Entonces, por eso traje a colisión esta explicación, porque se hace fundamental, se hace necesaria que ustedes recordaran, porque yo me imagino que ya ustedes vieron esto, a recordar. Bien. Ahora sí, si no hay más preguntas, continúo y vamos a entrar en materia con los presupuestos.
Si recordamos la parte teórica, veíamos que el primer presupuesto, el que jaló a los demás, es el presupuesto de venta. Ya ustedes eso lo deben saber por qué. Ustedes fíjense. Pero como el producto que se llama colchón o colchones, si esta empresa produce y vende, está grabado con IVA, hay que hacer una operación desde el punto de vista contable para determinar cuánto es el valor del IVA, cuánto es el valor de la retención a las fuentes y poder tener un conocimiento individual de cada uno de ellos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el presupuesto mensual de ventas. Este que está aquí, presupuesto mensual de ventas. Detalle, unidades estimadas a vender, precio unitario de venta, total ventas mensuales en pesos. Aquí teníamos las cantidades y el precio de venta. ¿De dónde sacamos las cantidades? Nos vamos a la información. Aquí tenemos el primer registro estadístico, las ventas de los 3 últimos años, pero nos dice la información que se proyecta tener un incremento mensual en estas unidades que están aquí. Es decir, si en el último año fueron 68, en enero, para enero del 2020, se le sumarán 7, 68 más 7, 75 unidades. Miren, aquí están. Para el mes de febrero, 81 más 8, 89 unidades. En febrero, 89 unidades. Marzo, 84, ¿de dónde sale? El mismo procedimiento, 76 más 8, 84 unidades. Y de ahí en adelante el proceso o el procedimiento es igual. Porque yo insisto de que deben continuar. Normalmente en mis clases presenciales yo hago esto y este. Y si hay alguna duda, hago este. El resto deben terminarlo los estudiantes hasta el mes de diciembre con el propósito de que practiquen. Esto es practicándolo para que les quede claro de dónde salió. Ahora, el precio de venta. La información dice, vamos a la información, a cómo van a vender dentro de las políticas. Miren, el precio de venta unitario durante el 2019 fue de 958,000 pesos. Pero dice que el precio de venta unitario proyectado para el 2020 será aumentado en un 9% con relación al año inmediatamente anterior. ¿Qué quiere decir esto? Entonces tenemos que a esos 958,000 pesos aumentarle el 9%. Viene a quedar, si hacemos esto aquí, sería 958,000 pesos. Le aumentamos el 9%, o sea, 1,09 y me da 1.044.220. Miren, aquí está, 1.044.220. El precio de venta, la información no nos dice que va a tener variación. Es decir, por los 12 meses, el precio de venta se va a mantener como política de la empresa. Y tenemos el total de venta ya mensuales, tenemos en cantidad y acá tenemos, sale de la multiplicación. Entonces, del número de colchones por el precio de venta. El número de colchones por el precio de venta. Conclusión, aquí queda terminado el presupuesto de venta en cantidades y en pesos, que es esto. Primera parte. Ahora, para elaborar el presupuesto mensual de recaudo, fíjense, aquí tenemos el presupuesto de venta. Esto van a ser el valor de las totales de las ventas o ingresos. Necesitamos saber cuántos serán los recaudos. Recuerden que las ventas
Esto que está aquí son los ingresos, pero no todo se recauda. ¿Por qué? Porque la política de esta empresa es vender una parte al contado y otra parte a crédito. Entonces, para determinar realmente cuánto se va a recaudar, hay que proceder a realizar unos registros contables. Y se los voy a explicar aquí. Vamos a suponer que este sea el mes de enero de 2020. Para nosotros saber cuánto va a ser el recaudo del mes de enero de 2020, debemos, o nos entrega contabilidad, el departamento de contabilidad, la información, o a falta de ello, como en este caso, tendrían que ustedes calcular cuál es el valor a recaudar. Y esto implica hacer o poner en práctica contabilidad que ustedes vieron, no sé en qué semestre, pero que deben tener unos conocimientos también básicos. El registro contable sería el siguiente. Las ventas en el mes de enero, vamos a ver las ventas, 78 millones de pesos. Miren, aquí está. 78 millones que están aquí son las ventas totales del mes de enero. Lo que les explicaba, está grabada con el 19%, entonces el 19% del total de las ventas de enero da 14.880.135. A esto se le conoce como base. Siempre que se aplica o la cantidad sobre la que se aplica el impuesto se le conoce como base. La base para calcular el IVA es el valor de la venta. Ahora bien, fíjense que esta es una columna de los débitos, recuerden la columna de los créditos. Viene el anticipo de renta, que es la famosa retención en la fuente. El 2.5%, porque estamos hablando de una venta. El 2.5% de qué? De la misma base. Ya registramos en el lado débito. Y decir el valor de la venta. Aquí le estoy colocando unos signos para que se guíe. Más el valor del IVA generado. Y si a esto le resto el anticipo de renta, eso me da una cifra. Esas cifras son 93.238.723. Repito, total de la venta más el IVA menos la retención que me practicaron me da 91.238.723. Este es el valor que voy a recaudar. Fíjense que la venta total fue de 78, el ingreso, pero el recaudo va a ser de 91. ¿Por qué? Porque estoy cobrando un IVA que, aunque no sea de la empresa, está entrando a las arcas de la empresa, sea a través del banco, se asiste en efectivo o en cuenta, pero entró a la empresa y que la empresa tendrá que pagarlo después. Dentro de 2 meses tendrá que pagar ese IVA. Ahora, el recaudo de este IVA no va a ser todo en el mes de enero, porque la política de la empresa establece que un 40% sí va a ser en el mes de enero, pero el otro 60%, como es a crédito, va a ser al mes siguiente, en febrero. Entonces, por eso, este valor que está aquí lo divido en 2. Le saco el 40% y es este valor que está aquí. 40% va como, llámese caja o banco, efectivo, como lo quieran llamar. Y la diferencia, que es el 60%, va como cuenta por cobrar, que se recaudará en el mes de febrero. Entonces, esto lo saqué aquí aparte para que se den cuenta de manera individual, es decir, por un solo mes, el mes de enero. Pero yo les tabulé esta información aquí de manera lineal y es la misma cosa. Al tabularlo en un solo mes,
se repite para los demás y hace el cálculo. ¿Cómo lo tabulé? Miren, las ventas, igual como lo único que no estoy abriendo una columna débito y una columna crédito, pero estoy colocando aquí para ustedes, estoy identificando que los créditos son los rojos y lo que está en negro acá y en el color también como gris son los débitos. Y estoy diciendo la venta, el IVA, el 19%, el 2.5% de retención en la fuente y lo demás es lo mismo, las ventas más el IVA menos la retención en la fuente. Eso me da igual a una parte que es el 60% y la otra parte igual al 40%. ¿Qué significa? Que entonces el recaudo del mes de enero sería 36.495.000 pesos. Este sería el valor que debe aparecer en el presupuesto de recaudo del mes de enero. Vamos a mirar. Mírenlo, aquí está. Lo estoy tomando directamente de aquí. Y el mes, perdón, y el 60% de este que está aquí, como es a 30 días de una política de la empresa, debe aparecer en el mes de febrero. Vamos a mirarlo. Mírenlo, aquí está. En el mes de febrero. Mírenlo, aquí está. Entonces, conclusión. La venta como tal fue de 78 millones de pesos. Mírenla. Es la que está aquí. 78 millones de pesos. Mírenla. El presupuesto de venta. Pero el recaudo como tal va a ser de 91.238.723 y que está distribuido en enero un 40% y en febrero un 60%. Profe, disculpe. Sí. Los 50.223.000 es del año pasado, ¿cierto? Sí, estaba esperando que alguien me preguntara. Bueno, ya usted se me adelantó. Estaba esperando a ver si alguien me preguntara. Sí, si usted le pone lógica a la cuestión, por política de la empresa, fíjense que el 60% va, como quien dice, va caído 30 días. Fíjense, el 60% de aquí viene aquí, el 60% de febrero viene aquí. Entonces se sobreentiende que el 60% del mes de diciembre del año anterior es este. Y yo, para no hacerle el asiento contable, en la información se lo estoy diciendo. Miren la información que está aquí. Miren. Un informe de tesorería dice que la cartera por cobrar al 31 de diciembre de 2019 es de 50.223.150 pesos, la cual se aspira a recaudar en enero de 2020. Entonces, aquí está. Miren. Esto, en otras palabras, corresponde entonces a ventas a créditos pendientes por cobrar del mes de diciembre del año inmediatamente anterior. Entonces vamos para el mes de febrero. Repito, esto en la práctica, si es una empresa ya organizada, que ya tenga su departamento de contabilidad, pues no lo haría el gerente. Lo haría el departamento de contabilidad o el contador que esté de turno. Pero a falta de estos personajes, vamos a suponer que ustedes tengan ya su negocio, estén emprendiendo su negocio, o contratan a un contador, o si ya tienen ya experiencia, como en este momento la están adquiriendo, tienen idea, pues lo pueden hacer ustedes mismos, porque son una cuestión de un negocio mediano que están emprendiendo y todavía de pronto no les da para tener un contador de tiempo completo o de pronto como están comenzando, en fin. Pero en la práctica, esta información tendrían que solicitársela al departamento de contabilidad y el departamento de contabilidad le dirá: hombre, para cada mes de enero se van a vender esto, el presupuesto hace esto, el IVA va a hacer esto, y van a tomar la información ya lista para incluirla
en el cuadro que estén elaborando ustedes. De lo contrario, hay que hacer esto, determinar mes a mes los asientos o registros contables para saber cuánto va a ser por IVA, cuánto va a ser por retención en la fuente, inclusive cuánto va a ser por ICA. Si no, aquí no le incluí en esta parte, en el asiento, pero más adelante sí lo vamos a ver. Entonces, repito, para el mes de febrero, las ventas, miren que las ventas de febrero, si nos vamos acá, en febrero 92.935.580 pesos. Esas son las ventas. Aquí. Ya como está tabulado esto, el 19% de 92.935, 19% da esta cifra, y el 2.5% de retención en la fuente da esto. Y aquí están los signos para que les coloque esto bien organizadito, para que esto más esto menos esto da igual a estos dos, dividido un 40% para la parte, en este caso de febrero, y un 60% que corresponde a cuentas por cobrar. Cuando ya quede listo esto se va a distribuir entonces acá. ¿Cuál va a ser el recaudo? El recaudo del mes de febrero, el efectivo va a ser este. El resto queda para marzo. Probémoslo. Vamos a buscar el recaudo de febrero, que debe ser 43.307. Miren, 43.307. Y al mes siguiente se cobrará el 60%. Y así sucesivamente para este ejercicio. Es decir, si aquí traemos un valor que viene del año anterior, la lógica es que esto no lo vamos a registrar, pero se sobreentiende que las cuentas por cobrar de diciembre del 2020 van a quedar para enero del 2021. Eso no lo vamos a registrar porque la fecha de corte es diciembre 31. Pero poniéndole la lógica, aquí quedarían unas cuentas por cobrar, es decir, que serían estas. En diciembre hay unas cuentas por cobrar de 60 millones de pesos, 60.582.512. Este valor vendría ubicado acá en enero del 2021. ¿Por qué? Porque este que está aquí corresponde al 40%. Miren lo que está aquí, 40% de diciembre. Faltaría este, que quedaría, repito, quedaría acá en enero. Bien. Ahora sí, con respecto al impuesto del ICA. Para ir adelantando y teniendo esta información, fíjense cómo opera el ICA. Se sobreentiende que hay un periodo trimestre, verificar aquí, bien. Fíjense que aquí estoy colocando periodo 1 del 2000, periodo 1 de 2000, aquí, bueno, aquí es 2020, 2019, aquí es 2019 y este sería 2020 y este también sería 2020. Explicar por qué.
para efectos de la industria y comercio, es un impuesto, les decía, que es un impuesto municipal y que está conformado básicamente por tres conceptos, el cual es el impuesto como tal de la tasa humeril, el 3%, y aviso de tablero, el 15%. ¿Cómo se obtiene esto? Primero que todo tenemos, si vamos a tomar el periodo 1 de 2020, el 1 del 2019, noviembre y diciembre de 2019. Ese es el periodo 1. ¿Por qué? Porque ese bimestre se paga en el mes de enero de 2020. Y el periodo 2, que va a ser febrero, y va a tener los mismos meses que se están presupuestando. Yo prefiero mejor suspenderlo, porque no se vayan a confundir con el ICA. Vamos a ver el ICA para cuando, en su oportunidad, mejor no se vayan a confundir con la retención y terminemos entonces esta parte, que es la del presupuesto, porque se me pueden saturar y se me pueden confundir. Entonces, prefiero que me terminen estos dos presupuestos. Yo en el CIVI subí la estructura, creo que hasta los 2 meses. Lo rectifiquen ustedes, y si tienen alguna pregunta, pues háganla, formúlenla. Bajaron si todos bajaron el laboratorio, está ahí. Yo le dejé este formato. Profe, no te estás escuchando. Se está entrecortando un poco. Lo que tienen que hacer es analizar. Bueno, ok. Vamos a ver. Ya les estaba comentando acerca del ICA, pero prefiero con los presupuestos y dejemos literalmente lo que todavía no lo vamos a necesitar. Profesor, no se escucha muy Sin bien. embargo, en el CIVI yo le dejé entonces Profesor, se está entrecortando mucho. Profe, escribe en el chat mejor. O si no, en el WhatsApp. pero se me queda difícil escribirte en el chat todo lo que estoy hablando. Es bastante complejo sucediendo, porque hoy me dicen que hay interrupción. ¿Qué podemos hacer? A ver. Nada que mejorar. Quiero que me confirme si para todos los alumnos se está presentando el mismo inconveniente, que puede ser para uno o dos estudiantes. No, profe, a mí también se Lo me demás, ¿me escuchan bien? Entonces, debe ser problema. No sabía que ayer inclusive estaba haciendo unas llamadas a nivel nacional, y también era el mismo problema. No se escuchaba bien por la lluvia y eso. Y en clases anteriores pues no he tenido inconveniente. Acá no tengo inconveniente, no tengo el teléfono encendido, no hay ningún electrodoméstico encendido como para que haya interrupción. Pero sí se le va, profe, a todos. A mí también. Sí, profesor. Bueno, la idea es... Profe, pero sigue hablando, que se entrecorta, pero se escucha como retrasado. Bueno, la idea es la siguiente. Ya
ustedes tienen en el CIRBI esta primera pieza. ¿Qué es lo que quiero? Hombre, que puedan explicar. Eso es que para la clase, para que practiquen, y les estoy facilitando mejor de chévere y para que ustedes continúen y terminen los 12 meses, terminen los 12 meses siguiendo lo que ya yo les dejé registrado ahí. ¿Qué les va a permitir eso? Hombre, que sean ustedes mismos a través de la digitación pueden tener un mayor conocimiento de cómo y de dónde salieron las cifras. Porque si yo les dejo todo diligenciado, sí, yo lo puedo hacer, pero ustedes van a ser los perjudicados. Yo sé que no son todos, pero hay muchos que no se toman el trabajo de coger y investigar, manipular de dónde sale la información. Y esto es sumamente importante. Fíjense que ya hay estudiantes que tienen sus negocios, están emprendiendo sus negocios. Véanlo por el lado positivo. Ya están emprendiendo su negocio y saben más en estos momentos de dificultades que estamos viviendo, en que tenemos que replantear toda nuestra vida. No pueden esperar ahora mismo un empleo porque las empresas están cerradas. No pueden esperar siempre de que van a estar empleados. Entonces hay que buscar la forma de replantear, adquirir conocimiento, emprender, generar empleo, no buscar empleo, generar empleo. Entonces estas son herramientas que les van a servir a ustedes. Por lo tanto, para poder aplicar los conocimientos deben tener una experiencia, y qué más que una experiencia esta como la que les estoy brindando, que son laboratorios prácticos, son casos de la vida real, de empresas que yo visito. Entonces, aprovechen y pregunten. Eso sí les estoy siempre diciendo, pregunten, no se queden con la inquietud. A mí no me molesta, al contrario, me llama la atención aquellos estudiantes que preguntan, que están interesados, y eso para mí tiene valor. Entonces sí, vamos a hacer lo siguiente. Me gustaría que terminen, dejamos hasta aquí, terminen los meses que le hacen falta, háganlo a conciencia, y la próxima clase continuamos con los laboratorios, con los presupuestos que siguen. Viene un presupuesto que es el de producción, tendrían los de compra y los de producción, ¿sí? Que son laboratorios que ameritan concentración, saber exactamente de dónde sale, porque se les puede perder el hilo, como dice uno, si no prestan atención al origen de las cifras. Entonces me gustaría que esta parte la analicen, lo correspondiente a los registros contables, de dónde salen, y vuelvo y les insisto, no me molesta que me pregunten, al contrario. Bien, podemos hacer un cierre hasta aquí, pero antes de eso, sin preguntarles si tienen alguna inquietud, alguna duda. Profe. Repito que para la próxima clase me deben, ¿cómo voy a hacer? Voy a llamar por nombre, estudiante tal, plano de tal, cómo le quedó tal mes, qué hizo, cómo hizo, y me van a ir explicando. Eso para mí tiene valor, porque yo acá voy registrando cuando yo pregunto a una persona si me respondió, cómo me respondió. Eso tiene valor para las calificaciones. Entonces, les agradezco que terminen ahí el laboratorio hasta los 12 meses, y así vamos adelantando hasta terminar todo este laboratorio, que es bien largo. Lo que vamos realizando es lo que va quedando, porque como le dije, de pronto en el que había pasado anteriormente, de pronto había algunos errores. No se confíen allá, sino en las explicaciones que yo voy dando, porque yo esto lo cambio de un semestre a otro, lo voy cambiando. Cuénteme, señorita, no, discúlpenme. Profe, en el primer cuadro de esta hoja, yo sé que para enero, yo sé que un poco tarde la pregunta, pero bueno, tengo la duda. Para Sí. enero aumentaron 7 unidades.
Aquí. con respecto al año anterior. Aquí me dice aquí. Sí, Los 68 más 7 son el enero de la otra hoja. sí. Es que Pero sí, en sigue. la hoja de presupuesto de ventas, el primer cuadro que aparece, aquí 75 son los 68 o 69 más los 7. Sí, Y correcto. para febrero, ¿qué se le sumó? ¿De dónde salió ese 89? De igual forma, así como tomó estos dos que suman 75, mire 81 más 8, igual 89. Ok. Mírenlo, aquí está, 89. 76 más 8, dale, gracias. Entonces, sí ve, me gusta eso que usted hizo, porque sí ve que sí sirve que continúe, porque si de pronto lo dejan hasta ahí, no preguntan, cuando lleguen a la casa se les ha olvidado, entonces sí ve que es importante aclarar desde el comienzo. Y es sencillo, ¿por qué? Porque esto es un cuadro de estadísticas de venta que en las empresa que esté organizada lleva su registro de estadística de las ventas, como en este caso, los 3 últimos años, y la proyección es que para el mes de enero van a vender 7 unidades más. Para el mes de febrero se aspira a vender 8 más. Para el mes de marzo, 8 más. Y así, 76 más 8 suman 84 unidades. Miren, aquí están, 84 unidades. Ahí están. El precio de venta, repito, ¿de dónde lo obtuve? Hay un precio de venta que venía del 2019. Mírenlo, aquí está, 2019, pero dice que se incrementará en un 9%. Cuando usted hace esa operación, esto más un 9% le da este valor que está aquí. Y este valor es el que estoy colocando, mírenlo aquí. Para todos los meses va fijo. Todos los meses va. ¿Por qué? Porque no hay modificación. Es posible que en un nuevo laboratorio o para todas las empresas no funcione igual. De pronto en el mes de junio, un ejemplo, puede verse incrementado el precio de venta. Todo depende de diferentes factores. Recuerden que estudiamos factores internos, factores externos. El precio de venta puede depender de factores externos, como en el caso si lo que se vende está sujeto a la moneda del dólar. Entonces, si se incrementa el dólar, pues se incrementan los costos, y si se incrementan los costos, lo más probable es que se aumenten los precios de venta. Entonces, son factores que pueden variar de un periodo a otro. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero aquí, para este ejercicio, todos los precios, todos los meses van a tener un precio de venta igual, porque no dice lo contrario. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro estudiante? Bien, entonces si no hay más preguntas, pues yo asumo que la explicación estuvo clara. Profe, le están haciendo algunas preguntas por el chat. No estoy viendo, a ver, vamos a ver quién. Vamos a ver qué están preguntando. Si alguien leyó la pregunta, por favor, comuníquela. Profe, ¿qué nota se tomará ahora primer corte? Dice que es el año. No alcanza. No lo escuché bien, perdón. Claro. Profe, dé clic ahí donde dice chat, al lado de personas. Ahí le aparece todo lo que se ha dicho. Sí, pero no alcancé a leerlo de rapidez, pues no demora nada. Profe, pues para el primer corte, ¿qué se tendrá en cuenta? Y otro compañero dice
que si es el año inmediatamente anterior, ¿significa esto que varía el precio de venta? No, el precio de venta está conformado por el precio de venta del año inmediatamente anterior más un aumento del 9%. Voy a mostrarle nuevamente el precio de venta, que es este que está aquí. ¿De dónde lo obtengo? Lo obtengo de tomar el precio de venta del año anterior, miren lo que estaba aquí, y a esto le sumo un 9% que le dice se ajusta con relación al año, se ajusta con relación al año inmediatamente anterior en 9%. El nuevo precio sería este. Repito, se toma para este caso el precio de venta del año anterior, que es 2019, y para el 2020 le sumo un 9% más. Ese 9% más conlleva a que el nuevo precio de venta sea 1.044.220, que es lo que estoy mostrando en el presupuesto aquí, 1.044.220. Con respecto a la otra pregunta que me hicieron sobre la evaluación, hay un laboratorio que presentaron, eso lo voy a tener en cuenta, y la próxima clase, con base en la próxima clase, yo concluyo una primera nota, es decir, del primer corte. ¿Cómo voy a lo que es asistencia, lo que es participación? En la otra clase, en la próxima clase, yo defino ya la primera nota y debe quedar un trabajo también que voy a realizar. O sea, este primer corte son trabajos, porque ya el segundo corte sí va a ser evaluación. Entonces, en la próxima clase debe haber un trabajo que puede ser realizado de manera automática, se puede decir, o en instante, y eso pueden remitirlo. Yo puedo dejar un trabajo que lo que puede durar son, póngale 1 hora, y lo pueden remitir automáticamente. Eso se puede hacer la próxima clase. ¿Alguna otra inquietud? Si no hay más preguntas, pues entonces damos por terminada la clase en el día de hoy y nos vemos dentro de 8 días. Recuerden que dentro de 8 días deben traer ya culminados los meses que hacen falta. Profe, disculpe, la grabación de esta clase la va a subir en Tidbit enseguidita. Recuerden que yo no les estoy grabando clase, y esas preguntas me las están haciendo con mucha frecuencia. Sí, ahorita salía que usted estaba grabando. Después que terminó de leer el enunciado y explicárnoslo, usted comenzó a grabar. No, yo fui la que intenté grabar la clase, pero se fue para el correo del profesor. Pero no pudiste grabarla completa.